En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue a la tierra prometida, antes de llegar se detuvieron frente al monte Sinaí. En el monte Sinaí fue donde recibió Moisés las tablas de la ley, pero también donde Dios hablaba con Moisés. Cuando Dios hablaba con Moisés, cuando bajaba la montaña temblaba y el pueblo temblaba de miedo también. Incluso cuando Moisés entraba a hablar con Dios, dicen que el rostro de Moisés brillaba, resplandecía y daba hasta temor, daba temor ver el rostro de Moisés. Entonces el pueblo mismo le pedía a Moisés, cuando salgas de hablar con Dios, tápate el rostro, por favor, porque tenemos miedo de morir con solo verte. Entonces el pueblo pide, ¿verdad? Que Dios no les hable, porque tienen miedo, tiemblan de miedo. Entonces dice el Señor Dios: haré surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. Ahí. Entonces, en este lugar, Dios da una promesa. Dios da una promesa de enviar un profeta, pero un profeta el cual hablará palabras divinas, palabras de Dios, pero ya no habrá miedo, sino que será un profeta que sus palabras traerán paz, traerán alegría, vendrán a traer libertad al pueblo, pero ya no miedo ni espanto como lo que estaba sucediendo al pueblo de Israel. Y hoy vemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, Jesús que entra a Cafarnaúm el sábado y se pone a enseñar. ¿Y qué pasa cuando Él enseña? Aquí viene una cosa interesante. ¿La palabra de Dios es palabra de liberación o palabra de esclavitud? ¿Palabra de vida o palabra de muerte? La palabra de Dios primero es palabra de libertad, porque viene a liberarnos del pecado, viene a liberarnos de nuestras esclavitudes. No es palabra de muerte, es palabra de vida. Entonces, eso es lo primero que trae la palabra de Dios. Trae libertad, trae vida, porque ¿qué es lo que busca el Señor? Hacernos ver aquella realidad que muchas veces el pecado trata de opacar. Trata de sacarnos de aquel mundo donde predomina el egoísmo, la muerte, y se nos hace ver como el ideal del hombre, como lo que presenta hoy la sociedad, ¿verdad? A tantas personas. Para muchos ir a la iglesia, ir a misa, es para gente sin oficio, es ir a perder el tiempo. No, hermanos, cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra de Dios, que nos hable Dios y nos haga ver con claridad, que nos haga ver cuál es el propósito, por qué estamos aquí en este mundo. Pero también lo que nos busca principalmente la palabra de Dios,
es ayudarnos a ser unas mejores personas. ¿Y mejor persona en qué sentido? Aprender a vivir en paz los unos a los otros, aprender a amar a nuestros hermanos, aprender a comprender, a ayudarnos. 63 años de vida matrimonial es una historia, es una vida, es para escribir un libro, ¿verdad? De todos los momentos bonitos y los momentos difíciles que suelen suceder en un matrimonio y cómo se superaron. Ahí está una escuela, ¿ve? Pero eso solamente se va a lograr con la ayuda de Dios. Porque en este mundo, ¿qué es lo que se nos ofrece? ¿Será que el mundo, la calle, las novelas, las películas, el consumismo, el materialismo ayuda a un esposo a ser un buen esposo? No, no. Estamos rodeados de un mundo consumista, un mundo egoísta, un mundo donde el cual la única persona que interesa soy yo, y con que yo esté bien, con eso basta. Jesús viene a liberarnos. Jesús viene a liberarnos de las esclavitudes, de los vicios, del pecado que domina nuestra vida, nuestra voluntad. Y aquí es donde viene una cosa muy importante. Lo que quiero yo decir hoy. Jesús fue a la sinagoga y se puso a predicar. Pero la predicación de Jesús causó un efecto que todas las demás predicaciones, ahí predicaban los escribas, y predicaban los fariseos, ahí predicaban los levitas, un montón de gente predicaba ahí. Pero todo pasaba de qué bonito habló, qué bonito predicó, como muchas veces suele suceder, que a veces las homilías son unas homilías que van más para agradar a la gente, para que se sientan bien y no para ayudarles a cambiar. Y eso no es así, eso no es así. La homilía, la predicación de la palabra de Dios no tiene que ser para que yo me sienta bien, no. La palabra de Dios tiene que ir encaminada a ayudarme a mí a reflexionar y a mover los demonios que llevamos dentro. Como lo hemos dicho muchas veces, hablamos de los dones del Espíritu Santo, temor de Dios, piedad, ciencia, fortaleza. Y esos dones del Espíritu Santo son los que nos ayudan a llevar nuestra vida recta. Son como las gracias que Dios nos ha mandado a nosotros los cristianos y que recibimos en el sacramento de la confirmación por imposición del obispo. Y son las luces, son las fuerzas, son las gracias que un cristiano tiene para poder resistir y poder llevar a cabo su vida cristiana. Pero ahora viene una cosa importante. La ira, el odio, la ambición, el resentimiento, la lujuria. ¿Y esos serán dones del Espíritu Santo? No, hermanitos. ¿Qué son? Las cadenas con las cuales el demonio nos atrapa, nos encadena. Porque cuántas personas con un pecado de esto están atrapados en su vida y no pueden avanzar. Están encadenados y no pueden liberarse. Y aquí es donde viene una pregunta importante para nosotros, es ¿cuál es el pecado a través del cual el demonio hoy me tiene atrapado a mí? Me tiene encadenado y que me está llevando a mi propia destrucción y la destrucción de mi familia, la destrucción de mi matrimonio, la destrucción de mi vida, el vicio del alcoholismo, la ambición que me lleva incluso a echarme de enemigo a mi familia, incluso a pelear, a arriesgar la vida. ¿No se acuerdan una noticia que salió hace poco en los medios de un hermano que mató a otro hermano solo porque construyó un muro 1 metro adelante? Se agarró una parte de terreno, 1 metro. Miren, aquí no crean que solamente pierde el que lo mató, el asesino, sino también el que fue asesinado. Esta persona, según los lineamientos de las herencias, habían dejado aquí tenía que ir el muro. Pues este ambicioso se metió 1 metro para allá. Y vino aquel y le vino a reclamar. Y se armó el bonche y se mataron. Y mataron a uno.
Yo quiero decirles algo, hermanos. ¿Y será que una persona que mata a su hermano, a un pariente, a alguien cercano, será que esa persona tiene algo bueno en su corazón? No, hermano, esa persona tiene al demonio adentro. El demonio que llega ¿a qué? A quitarle la capacidad de razón, a hacerle perder el amor a su hermano, y que no le importa perder la vida, que lo maten o matar con tal de obtener ese puño de tierra que al final, cuando se muera, ahí va a quedar. Como lo hemos dicho tantas veces. Hermano, ustedes y yo no somos dueños de nada, solamente somos administradores. Usted me puede decir, no, padre, pero mi casa yo tengo la escritura. Mira, ahí tengo mi escritura y tengo, esa casa es mía, padre, esa casa nadie me la quita. ¿Y será que te la vas a llevar cuando te mueras? Solo piensa, ¿de quién era esa casa antes de que llegara a tus manos? Y luego esa propiedad era de otra persona antes. Y ahora que tú te mueras va a ser de otra persona. Y cuando se muere esta persona va a ser de otra persona. Entonces, ¿qué significa? Que esas cosas solamente las tenemos prestadas. Y la ambición es tan grande, el demonio de la ambición es tan grande, que nos lleva a creer que en obtener eso, ahí está toda nuestra felicidad. Y nos podemos arriesgar la vida, gastar la vida, maltratar la vida con tal de obtener eso, sin darnos cuenta que eso no va a llenar nuestro corazón y no nos va a dar la felicidad y se va a terminar. Y solo lo tendremos un momento. Y perdemos la capacidad de discernir y descubrir qué es lo que verdaderamente vale la pena luchar. Se nos olvida que la familia es lo más importante, la vida es más importante, la dignidad de la persona es más importante. ¿Cuántas personas viven esclavizadas con el demonio de la lujuria? ¿Cuántas personas trabajan y trabajan aún teniendo a su esposa para tener otras mujeres y pagar servicios en otro lugar? ¿Cuántas personas viven esclavizados con el alcoholismo y solamente trabajan para poder sostener el vicio del alcoholismo? Y muchas veces casados, van y trabajan, les pagan la quincena, el día que les pagan se van a gastarse su dinero y al siguiente día ahí está su esposa pidiéndole dinero. Los hijos pidiendo dinero porque necesitan para la escuela, para comer. Y aquel hombre siente dolor en su corazón, siente vergüenza y siente rabia. ¿Y cómo gasté todo el dinero? ¿Y por qué se me fue? Si yo solo una cerveza me iba a tomar, pero la primera que se tomó y perdió la cuenta con la segunda, tercera, cuarta, quinta, y cuando vino a ver ya se había bebido toda la cantina. Y el dinero desapareció. Y es algo que no lo puede dominar, no lo puede controlar, porque es algo que está dominando tu voluntad, pero es algo que tú lo permites. Eres tú quien lo permites. Yo he hecho la broma en muchas ocasiones que el demonio también va a misa, y hoy vemos al demonio en una sinagoga, escuchando. ¿Y a qué se iba a la sinagoga? A escuchar la palabra de Dios, a orar. Pero hubo una palabra que le incomodó, que le quitó la paz. Y lo que hemos perdido nosotros es esa capacidad de ir a la iglesia y decirle a Dios: Señor, háblame al corazón, hazme ver, Señor, si yo estoy actuando mal, hazme ver si yo estoy haciendo algo que es incorrecto, haz que yo lo vea, Señor, y ayúdame a poder romper esas cadenas, a poderme liberar. Pero muchas veces, cuando sentimos que la palabra de Dios está poniendo el dedo en la llaga, lo que hacemos es enojarnos y nos enojamos con el cura, decimos: ese cura amargado, ese cura que solo para pelarle la cara a uno sirve, mejor soldado hubiera sido, ¿verdad?
tan bravo que es. No, lo que estamos sintiendo es que la palabra de Dios está tocando mi vida. Y es ahí donde tenemos que decirle, Señor, es cierto, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Por eso decía el Papa Francisco, si tú así como entraste a la iglesia, así saliste, estás en un serio problema, porque significa que la palabra de Dios no está haciendo nada en tu vida. Y si no está haciendo nada en tu vida, significa que tú y yo no estamos cambiando, no queremos cambiar. Hoy Jesús habla con autoridad, pero esa autoridad, hermanos, le viene de la coherencia de lo que dice y lo que hace. Y esto es muy importante para los padres de familia, pero también para nosotros como cristianos. Porque a veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Por eso Jesús les va a reprochar a los escribas y fariseos y les va a decir a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa, pero hacen otra. Y en eso es lo que hemos caído nosotros también. ¿Cómo vamos a vencer al pecado? ¿Cómo vamos a arrancar el pecado de nuestra vida? Si con las palabras decimos una cosa y con nuestras acciones decimos otra. ¿Cómo vamos a convencer a los hijos de que el camino cristiano, de que ir a la iglesia es el mejor camino, cuando nosotros como papás o como cristianos saliendo de la iglesia salimos criticando, insultando, maltratando, humillando? Entonces muchas personas que van a decir, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia para salir así? Ahí está la incoherencia. Y ahí es donde el demonio se siente cómodo, se siente alegre, porque nosotros mismos estamos sirviendo de burla y de piedra de tropiezo para que los demás no se encuentren con el Señor. La vida cristiana no es fácil. Por eso Jesús nos va a decir, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y que me siga. Y esa cruz, hermanos, esa cruz es las luchas que cada día ustedes y yo tenemos que tener, no contra los demás muchas veces, sino contra nosotros mismos. Por eso San Pablo habla, cuando él está a punto de terminar su vida, dice, he combatido bien mi combate. Y ese combate es contra nosotros mismos. Porque aunque el Espíritu de Dios nos habla por dónde tenemos que irnos, la carne, el egoísmo, los intereses personales, nos empujan a que nos vayamos por otro lado. Aquí es donde tenemos que aprender a preguntarnos y cuestionarnos nosotros, ¿a quién le estamos escuchando? Si estamos escuchando a Dios o nos estamos escuchando a nosotros mismos. ¿Estamos siguiendo a Dios o estamos siguiendo a los hombres? ¿Estamos dejando que sea Dios quien reine en nuestra vida, que gobierne nuestra vida, o estamos dejando que el demonio, con una de sus cadenas, que ya hablamos las cadenas que pueda tener el diablo, ¿verdad? Aquel pecado más predominante en nuestra vida, aquel pecado que nos está arrastrando, aquel pecado que nos está llevando a nuestra propia destrucción? Preguntémonos, ¿quién es el que está dominando nuestra vida, controlando nuestra vida? Si somos cristianos, si hemos sido bautizados, dejemos que Dios reine, que Dios gobierne. Y cuando llegue el pecado, llegue el maligno, dígale con toda autoridad, yo te reprendo. Espíritu de odio, espíritu de resentimiento, espíritu de lujuria, espíritu de ambición, yo te reprendo, porque en mi casa, en mi corazón, solo reina Dios. Y el día que yo dé cabida a uno de esos demonios en mi vida, entonces Dios va a salir y no va a estar Dios en nuestro corazón. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que el demonio es un espíritu que se viste de luz y nos da una aparente tranquilidad en el pecado en el que estamos para que no nos movamos a salir de ahí. Por eso hay que tener cuidado y pedirle al Señor y que nos haga ver con claridad cuál es el camino que tenemos que llevar y luchar por mantenernos en la gracia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.